Las revistas digitales y podcasts del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general, amigos míos. En esta ocasión, amigos míos, abordaremos los siguientes temas en colaboración con todos los programas de cine y entretenimiento y otros amigos míos, porque en esta ocasión vamos a abordar los siguientes 6 temas. La guerra de las dos Coreas. Principalmente, amigos míos, abordaremos las dos intervenciones francesas que sufrió México de parte en aquel momento del Imperio francés, ahora una república, en aquel tiempo del siglo XIX. Abordaremos la guerra de secesión de los Estados Unidos de Norteamérica, abordaremos la batalla del Castillo de Puebla, abordaremos también la batalla del Álamo y principalmente y precisamente, amigos míos, y como último tema final abordaremos un tema que se nos ha estado pidiendo constantemente y tiene que ver principalmente con la guerra de los 7, 30 y 100 años. Así que prepárense, listos ya, empezamos. Ahora bien, la guerra de las dos Coreas, amigos míos, sucedió después de la época de la posguerra, después de la época de la Segunda Guerra Mundial, en donde todas las potencias, incluyendo Estados Unidos de Norteamérica y la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, habían acordado dividir a Corea en dos, por lo que dividieron una franja de 18 kilómetros para dividir a Corea en dos. Uno sería Corea del Norte, representada por la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas, la Unidad de Repúblicas Socialistas, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por otra parte Corea del Sur, representada por Estados Unidos como parte del capitalismo. Ahora bien, principalmente hay que recordar, y ya lo habíamos visto en las dos guerras sino-japonesas, vimos que Corea era una colonia de Japón, pero posteriormente, amigos míos, Corea se liberó del dominio de Japón mientras estaba el transcurso de la guerra ruso-japonesa, de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que estalló una guerra sin precedentes. Hay que recordar que ya estamos en la Guerra Fría y principalmente el bando de Corea del Norte estaba apoyado por la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por otro lado Corea del Sur estaba apoyada por Estados Unidos, del lado del capitalismo, por lo que fue una guerra que duró un año, es decir, de 1954 a 1955. Y principalmente millones, billones y trillones de personas de ambos bandos, tanto de Corea del Norte y de Corea del Sur, perdieron la vida. Y principalmente desde ese momento histórico, Corea siempre ha estado dividida en dos: Corea del Norte y Corea del Sur. Y principalmente, amigos míos, una parte, Corea del Norte representa al socialismo, comunismo, y Corea del Sur representa al capitalismo. Y principalmente esta guerra estuvo apoyada por la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
y Estados Unidos de Norteamérica. Ambos lados, uno apoyaba a Corea del Norte, socialismo-comunismo, que era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, apoyaba a Corea del Norte, y por otro lado, Corea del Sur, apoyada por los Estados Unidos, era precisamente y principalmente apoyada por el capitalismo. Entonces, principalmente aquí ya tanto la URSS y Estados Unidos ya no se estaban enfrentando directamente, sino a través de dos potencias divididas en dos, Corea del Norte y Corea del Sur. Ahora bien, vamos a escuchar la opinión de varios programas, entre ellos cine, derecho, historia y más. Tú, cine y entretenimiento, ¿qué piensas de todo esto? Para empezar, la guerra de Corea del Norte y de Corea del Sur, apoyada por la URSS y por Estados Unidos de Norteamérica, fue uno de los conflictos más violentos, extremos y violentos, vaya la redundancia, de toda la historia humana y parte de la historia universal y global, ya que se han hecho multiplicidad de películas de las guerras de Corea en donde nos podemos dar cuenta cómo era la realidad de Corea y principalmente de la Guerra Fría que se estaba viviendo en ese momento. ¿Tú qué piensas del mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis? Principalmente aquí hubo una guerra sin cuartel en donde era una competencia entre la URSS y los Estados Unidos de Norteamérica para que el comunismo y el socialismo y el capitalismo prevalecieran, pero desgraciadamente se dividió a Corea del Norte en dos, Corea del Norte y Corea del Sur. A lo que quiero llegar, y junto con los demás programas que estamos aquí, es que esta guerra fue uno de los eventos históricos más desastrosos de todos los tiempos, violentos, extremos y ultraviolentos y ultra mega violentos que vivió toda la raza humana y que ha sido uno de los eventos más violentos en toda la historia de la humanidad, por lo que principalmente murieron millones de personas, billones y trillones de personas en esta guerra, que desgraciadamente se llevó la vida y el exterminio de la vida de millones, trillones y billones de personas coreanas de ambos bandos, de Corea del Norte y de Corea del Sur, apoyadas por la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué piensas tú? El mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. Como ya lo habíamos comentado en anteriores cápsulas aquí, principalmente la historia siempre la cuentan los vencedores, y principalmente Estados Unidos de Norteamérica siempre ha contado su victoria sobre la guerra de Corea, y principalmente también está la visión de los vencidos de la URSS y de Corea del Norte, pero hay que ver la visión de ambos bandos para sacar una conclusión. La conclusión que yo saco de todo esto, el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general, que fue una guerra desastrosa, violenta y extremista, que desgraciadamente se llevó la vida de millones, billones y trillones de ambos bandos. Corea del Sur apoyada por Estados Unidos de Norteamérica y Corea del Norte apoyada por la URSS, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Y ustedes qué piensan de The Dragon Warrior del 1 al 20, de Warrior Panther y de The Dragon Warrior Panther? Principalmente nos reservamos nuestra opinión, pero lo que sí vamos a decir es lo siguiente, y concordamos con lo que ya se había dicho
anteriormente y previamente. Fue una guerra desastrosa, violenta y extremista. Pero de lo demás nos reservamos nuestra opinión. Está bien. Ahora bien, ¿qué piensas tú, Agencia de Detectives Privados Siglo XXI de Derecho e Historia? Me reservo también mi opinión. Ahí lo tienen, amigos míos. Principalmente la conclusión la tienen ustedes. Así que díganos qué piensan ustedes de la guerra de las dos Coreas. Ahora bien, nos pasamos a otro tema muy importante, que es principalmente y precisamente la batalla del Álamo. Ahora bien, amigos míos, la batalla del Álamo sucede en un periodo histórico de México bastante fuerte y violento, porque fue la época en donde se nos había quitado más de la mitad del territorio, y fue cuando Santana ya estaba gobernando México. Principalmente, amigos míos, Santana empezó a cobrar impuestos por cualquier cosa que las personas mexicanas hicieran, por tener la ventana abierta, por tener perros, hasta por respirar se te cobraba un impuesto especial, entre muchas otras cosas más. Por lo que principalmente y precisamente a Santana ya en ese tiempo y en esa época ya se le estaba considerando un dictador. Ahora bien, amigos míos, principalmente cuando sucede lo siguiente, después de la época de la independencia de México y de la consumación de la independencia de México, en México tardamos demasiado tiempo en autogobernarnos y crear un gobierno totalmente independiente. Claro, hubo intentos de reconquista de parte de España y de toda Europa, pero al ver que ya no era posible regresar a tiempos de la colonia, se dieron por vencidos y principalmente y precisamente se les hizo saber a toda Europa y a España en general de que ya México ya no era el patio trasero de España y ni siquiera de ninguna otra potencia extranjera en aquel momento. Estamos hablando ya del siglo XIX. Una disculpa por la interrupción, amigos míos. Como ya estábamos comentando anteriormente y previamente, ya cuando ya estaba el siglo XIX, se estaban viviendo grandes revoluciones tanto en América Latina y principalmente y precisamente desde Estados Unidos de Norteamérica, con la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica del 4 de julio de 1776 y la Revolución Francesa del 14 de julio de 1789. Y todo esto derivó en las revoluciones de México y de toda América Latina y de las consumaciones de independencia de México y de toda América Latina. Entonces, y principalmente ya haciendo énfasis en la batalla del Álamo, principalmente y precisamente la batalla del Álamo fue uno de los eventos más catastróficos, violentos y extremistas de todos los tiempos, porque perdimos más de la mitad del territorio mexicano, y principalmente esto lo podemos ver reflejado en la serie de TV del Zorro, la nueva versión de TV del Zorro, y principalmente y precisamente la batalla del Álamo, que ya principalmente ya están disponibles en todas las plataformas digitales de streaming. Ahora bien, ¿qué piensas tú, cine y entretenimiento, de esta batalla del Álamo que sucedió durante la época de la independencia? Principalmente la batalla del Álamo refleja la incapacidad que tuvo Santana por repeler los intentos de independencia de la gente de California, y desgraciadamente eso provocó que los Estados Unidos de Norteamérica nos declararan
la guerra mediante un pretexto totalmente infundado e injustificado, lo cual provocó que perdiéramos más de la mitad del territorio. ¿Qué piensas tú del mundo del derecho? Ese será un corpus juris civilis. Desgraciadamente, se nos hicieron firmar tratados en donde cedíamos más de la mitad del territorio y desgraciadamente toda esa gente que ya tenía una vida principalmente en California y en los demás estados que tenía México, desgraciadamente se perdieron y perdimos más de la mitad del territorio. ¿Qué piensas tú del mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general? Principalmente coincido con la opinión de cine y entretenimiento y del mundo del derecho y serán corpus juris civilis. La historia la escriben los vencedores, pero desgraciadamente y debido a esos tratados que se firmaron en su momento, perdimos más de la mitad del territorio, por lo que desgraciadamente eso ya pasó a la historia, no se puede cambiar y principalmente Estados Unidos nos quitó más de la mitad del territorio porque principalmente la gente que estaba viviendo ahí ya no estaba acorde con las leyes mexicanas y quisieron independizarse. Y lo mismo pasó con los demás estados de la República Mexicana, pero se repelieron todas esas rebeliones. ¿Qué piensas tú, agencia de detectives privados de Derecho de Historia siglo XXI? Coincido con la opinión de los demás programas porque se nos quitó más de la mitad del territorio a base a una causa injustificada, por lo que gracias a eso y debido a la incapacidad de Santana de defender el territorio nacional perdimos más de la mitad del territorio. ¿Y qué piensan ustedes de Warrior Panther, de Dragon Warrior Panther y de Dragon Warrior? Del 1 al 20 coincidimos con la opinión de los demás programas. México perdió más de la mitad del territorio debido a la incapacidad de Santana para defender el territorio nacional. Ahora bien, nos pasamos principalmente y precisamente a las batallas más representativas de México y a los eventos históricos de México más importantes de todos los tiempos. Las batallas principales que se vieron en México fueron las guerras de los pasteles, la guerra de Reforma y la batalla del Castillo de Puebla, derivado a la incapacidad de Benito Juárez para cubrir la deuda externa, por lo cual Francia fue la única que nos empezó a invadir, pero el ejército mexicano, la fuerza de voluntad del ejército mexicano y del general Porfirio Díaz repelieron toda esta invasión. Y aquí principalmente, amigos míos, ya se estaba viviendo la guerra de secesión de los Estados Unidos de Norteamérica. Claro, esto se debió a los círculos de violencia y odio que se estaban viviendo entre el norte y el sur y que Abraham Lincoln tuvo que resolver y solventar mientras nosotros estamos repeliendo la invasión francesa. Todo esto va relacionado en un solo sentido. México tenía que sobresalir de la invasión francesa para seguir siendo una nación independiente y demostrar de que no era patio trasero de nadie. Pero eso cambió posteriormente cuando Porfirio Díaz asumió la presidencia, pero eso ya será tema para otro momento. Ahora bien, regresando a este punto, ahora les decimos que todo esto que le estamos diciendo demuestra que México siempre ha sido una nación independiente, pero todo esto cambió cuando Porfirio Díaz entró a la presidencia del Porfiriato, pero eso ya será otro programa y otro cantar que abordaremos próximamente. Y ahora bien, amigos míos, respecto a la guerra de los 7, 30 y 100 años fueron conflictos extremos y violentos entre las
potencias de Europa, Francia, Inglaterra y España, por el dominio global de todas las naciones, lo cual dejó que millones y trillones de vidas se perdieran en todas estas guerras de los 7, 30 y 100 años. Y la opinión final la tienen ustedes, la opinión de los demás programas, si coinciden y que son coincidentes en todo esto, es que la raza humana no puede vivir sin la guerra. Y aunque estemos repitiendo los mismos errores de todos los siglos y de todos los años y de toda la historia de la raza humana en general, siempre terminamos repitiendo el mismo ciclo sin fin. Pero la opinión de los demás la tienen ustedes. Y como un aviso a la comunidad, amigos míos, les queremos decir que sigan apoyando a las historias de Dragon Warrior, el protector y destructor de las artes marciales y de las agencias de detectives privados siglo XXI de Derecho e Historia. Y amigos míos, hemos estado viendo que varias personas de todos los medios del cine y del entretenimiento en general y de las revistas de cine y entretenimiento en general han criticado el diseño de los personajes de Nikola Tesla, Kim Shi-Huang y principalmente Leonidas de Record of Ragnarok, Shumatsu no Valkyrie, que ya hicimos nuestra reseña escrita, nada más así precisamente como pasó con nosotros, con The Dragon Warrior, el protector y destructor de las artes marciales, y a su vez también la agencia de detectives privados siglo XXI de Derecho e Historia. Estamos recibiendo críticas injustificadas y sin sentido hacia nuestras historias, y lo mismo está pasando con los personajes de Shumatsu no Valkyrie y Record of Ragnarok. Tengan en cuenta que ninguna obra es perfecta y que ningún personaje o personajes son perfectos, por lo que les pedimos respeto al trabajo de nosotros y al respeto de los demás autores, ya que ser escritor y principalmente mangaka y dibujante y diseñador gráfico no es totalmente fácil, porque tiene sus respectivas complejidades. Y próximamente entraremos al doblaje latinoamericano con One Punch Man 3 y con Record of Ragnarok 3 y 3. Entonces síganos apoyando con las historias de Dragon Warrior y principalmente con las historias de la agencia de detectives de Derecho e Historia y más cosas de contenido digital. Este programa va dedicado a ustedes. Muchas gracias por todo. Es su regalo del 30 de marzo y del Día del Niño. Y por supuesto, precisamente nos vamos a tomar un descanso. ¿Por qué, amigos míos? Porque a nosotros nos apasiona hacer todo esto de historia, cine, derecho, historia y demás. Pero principalmente, como verán, somos principalmente estudiosos del cine, del derecho e historia, y puede que en un momento dado ya no nos sea posible estar abordando estas cápsulas, porque ya tenemos que cumplir con las obligaciones que todo adulto maduro debe de cumplir, por lo que nos tomaremos un descanso de 12 meses a un año para refrescar ideas nuevas y principalmente para traerles el mejor contenido de todos los tiempos. Y espero que lo comprendan y síganos apoyando, porque próximamente estrenaremos esas obras literarias de The Dragon Warrior, el protector y destructor de las artes marciales y de la agencia de detectives privados siglo XXI de Derecho e Historia. Y sobre todas las cosas, espero que comprendan esta situación. Nos tomaremos un descanso de 12 meses a un año, si es de 12 meses a un año, y finalmente de 12 meses a un año, porque ya tenemos que cumplir con otras obligaciones que todo adulto joven y maduro debe de cumplir,
principalmente somos estudiosos del cine, de derecho y de historia en general, pero principalmente nos vamos a tomar este descanso de 12 meses a un año. Espero que lo comprendan y muchas gracias por todo. Atentamente, cine y entretenimiento y otros. Hasta pronto y cuídense mucho. Atentamente, cine y entretenimiento y otros. Cambio y fuera. Como ustedes lo escucharon, amigos míos, nos tomaremos un descanso de 12 meses a un año porque ya tenemos que estar en otros sentidos, cumplir con otras obligaciones y a su vez también deberemos de cumplir con otras obligaciones que todo adulto joven debe de cumplir. Entonces, síganos apoyando con las historias de artes marciales de The Dragon Warrior, el protector y destructor de las artes marciales, y de las historias de detectives de derecho, historias, es decir, de la agencia de detectives privados siglo XXI de derecho e historia, y esto se hace extensivo a los demás programas. Nos tomaremos un descanso de 12 meses o un año o hasta 3 años para cumplir con nuestras otras obligaciones. Tenemos varias profesiones de cine, de derecho e historia que debemos de cumplir, y debemos de cumplir con otras obligaciones de ya principalmente de adultos maduros jóvenes, por lo que nos tomaremos un descanso de 12 meses a un año, de 2 y a 3 años. Espero que lo comprendan y síganos apoyando como lo han hecho en la actualidad. Atentamente, cine y entretenimiento y otros. Cambio y fuera. Espero lo comprendan y nos vemos dentro de 12 meses a un año, 2 años y 3 años. Cambio y fuera, cine y entretenimiento y otros. Esta es la decisión a la que tuvimos que dirigirnos, y principalmente se los decimos ya por última vez, y finalmente nos tomaremos un descanso de 12 meses a un año, 2 y 3 años, porque tenemos que cumplir con otras obligaciones de nuestras profesiones de cine, derecho e historia, y de la agencia de detectives privados siglo XXI de derecho e historia en general. Sigan apoyando las historias de Dragon Warrior, el protector y destructor de las artes marciales, y de la agencia de detectives privados siglo XXI de derecho e historia. Nos vemos dentro de 12 meses, un año, 2 y 3 años. Cambio y fuera. Atentamente, cine y entretenimiento y otros. Espero y esperamos que lo puedan comprender. Nos vemos próximamente. Cambio y fuera, cine y entretenimiento. Nos vemos próximamente. Cambio y fuera, cine y entretenimiento y otros. Nos vemos próximamente. Atentamente, cine y entretenimiento y otros. La decisión que tomamos es temporal, definitiva y permanente. La decisión que tomamos y acabamos de tomar es definitiva, temporal y permanente.